Shalom, shalom, ¿cómo están? Bueno, quizás para los antiguos, esta clase va a ser un resumen de todo lo que ya hemos venido hablando y todo lo que ya hemos venido aprendiendo, pero nunca está de más. ¿Por qué? Porque nosotros en cualquier momento podemos caer en el error de confundirnos. Yo tengo que ser muy sincera con ustedes, y es que del lugar de donde nosotros vinimos, de la tierra de donde nosotros vinimos, en la tierra en donde nosotros nacimos y en donde nosotros nos criamos, es una tierra que produce idolatría. Es una tierra totalmente pagana. No es nuestra heredad. No es la tierra que está protegida por el Padre. Es una tierra llena de ídolos y de una cantidad de dioses. Por tanto, la lucha es constante todos los días de nuestra vida hasta que Mashiach retorne y hasta que se restauren todas las cosas. Siempre va a estar en nuestra mente aquellas preguntas, aquellas dudas, aquella inclinación o aquella tendencia a inclinarnos hacia la idolatría, porque de allá venimos. Entonces todos los días de nuestra vida tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar seguros de quiénes somos, creciendo con la humildad más grande, reconociendo esto que yo te estoy diciendo y manteniéndonos firmes en el camino. El camino es estrecho, ni siquiera te puedes parar con los dos pies, es un camino que primero pones un pie y después el otro. Es un camino en donde si tú te descuidas te puedes resbalar. Entonces es necesario, es importante que tú esto lo tengas pendiente, lo tengas en tu mente para que tú no cometas errores. Estamos en el 7º mes. Rosh Hashanah no es una fiesta bíblica. Rosh Hashanah significa cabeza de año. Pero resulta que nosotros no podemos iniciar el año en el mes 7º. Y algo que es peor aún, no podemos iniciar un mes, por ende un año, sin que la luna esté presente. Ojo con eso. Existen 2 calendarios. Bueno, en este momento existen creo que 6 calendarios. Pero los que más están regados por ahí es el calendario judío, el calendario lunar, que dice que cualquier día puede ser Shabbat, porque en ese calendario el mes inicia y la semana inicia desde que inicia la luna. Eso no tiene soporte bíblico, sin embargo, ese calendario es muy, pero muy confuso y es muy predicado hoy en día. Existe el calendario bíblico, que es el calendario por el avistamiento de la luna. Pero maestra, ¿de dónde sacamos ustedes eso? Pues bien, Bereshit capítulo 1, verso 14 dice: y Elohim dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para dividir el día de la noche, para que sean por señales para las fiestas designadas, y para los días y para los años. Tenemos que tener claro que a nuestro Padre le place o le plació, teniendo en cuenta la época en la que Él dio la Torá, que el pueblo tuviera claro visiblemente qué días, en qué épocas, en qué momento del año estaban. Y para eso Él lo hizo como cuando nosotros somos niños y le decimos a nuestros hijos: mira, cuando veas esto te vas a acordar de mí, o cuando esto se ponga de este color quiere decir esto. Él lo hizo de una manera didáctica. El sol para el día, la luna para la noche. Y tú, teniendo en cuenta estas señales de estas 2 grandes lumbreras, entonces conocerás los tiempos. Esto viene desde la época de Adán. Esto no se cambió por Gilel 1, Gilel 2 cuando fueron a Babilonia. No fue que el Padre estableció eso cuando nuestros padres salieron exiliados. Cuando ellos salieron exiliados, el templo fue destruido. Por tanto, unos huyeron a los montes, otros fueron llevados cautivos a Babilonia, otros alcanzaron a salir del país. Entonces la corte rabínica, los jueces
que había establecido el pueblo de acuerdo al mandato de la Torá, tuvieron que dispersarse. Y en vista de que no hay templo, no hay corte rabínica, esa fue la palabra que se le dio después, quiere decir no hay jueces, no hay Sanedrín. ¿Y qué pasó? Grandes maestros sabios de esos jueces fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre esas estaba Daniel, sus amigos, Gilel, muchos más. Resulta que estando ellos tan lejos, no podían ver la aparición de la luna. Así como si hoy no tuviéramos estas herramientas, tú y yo tuviéramos que aprender a vivir, empezando los meses, con el avistamiento de la luna en el lugar en donde nosotros estemos. ¿Qué pasó? Como era muy difícil que los que habían quedado en Jerusalén pudieran dar el aviso de que habían visto la luna y que eso llegara a tiempo hasta Babilonia, entonces Gilel I organizó, calculó un calendario. ¿Qué dicen nuestros hermanos de la casa de Judá? No podemos volver al calendario real, que es el calendario bíblico, el que seguíamos antes de llegar acá, porque no hay templo, porque no hay un Sanedrín, no hay unos jueces que nos digan que debemos volver a eso. Por eso ellos hasta hoy tienen ese calendario. Muchas veces el calendario, que fue muy bien calculado, porque obviamente lo iniciaron teniendo en cuenta la fecha en la que salieron, concuerda con el calendario de nosotros, que es el calendario bíblico. Pero no quiere decir que esto sea el calendario. Entonces tú me preguntas, maestra, ¿qué es Rosh Hodesh y qué es Rosh Hashanah? Yo te quiero decir que si tú no vas a las guías que hay allí y estudias y revisas todos los videos, tú vas a enredarte y no vas a avanzar lo que nuestro Padre quiere que tú avances, para que tú puedas conocer de primera mano, con base en la Torah, qué es lo que estás practicando, porque esto no es una religión. Ok, entonces Rosh Hodesh es una palabra hebrea que al traducirla es inicio de mes. ¿Cuándo inician los meses? Cuando nosotros vemos la luna. Como no estamos en Israel, pero hoy, Baruch Hashem, existen estas herramientas, nos informan y nosotros damos el inicio del mes. Empezamos a orar para bendecir ese mes. Se suena el shofar y damos comienzo a un nuevo mes. Rosh Hashanah es inicio de año. Pero la Torah explica que cuando estaban en Misrayim, el Padre le dijo a Moshe: este será para vosotros o para ustedes el inicio del año. Cuando la cebada está madura y cuando se ve la luna. Eso sucede entre los meses de marzo y abril. Por tanto, el mes séptimo, que es este que estamos esperando que inicie aproximadamente para este año 2021, el 8 de septiembre, no puede ser Rosh Hashanah, no puede ser el inicio de un nuevo año, porque bien lo dice el nombre, séptimo, estamos en el mes séptimo. Ok, nuestros hermanos, entonces, como no pueden ocultar lo que dice la Torah y no pueden invalidar la Torah, entonces ellos dicen, ok, para las fiestas y para todo lo que tenga que ver con la religión, vamos a utilizar el calendario bíblico. Pero para todo lo que es jurídico, legal, vamos a utilizar el calendario judío. Y como adicional a eso, ellos dicen que es el cumpleaños de Adán, entonces es el cumpleaños de la creación, si estamos iniciando un nuevo año, porque además de eso, es un tiempo de perdón, es un tiempo en el que el Padre resetea nuestra vida de todo aquello que tenemos que arrepentirnos. Entonces ellos dicen, ok, estamos empezando un año. Para nosotros es claro que después del séptimo mes entramos en un juicio que empieza el 1 del mes séptimo y que termina el 10 del mes séptimo, que es Yom Kippur. Pudiéramos decir entonces para nosotros que empieza un nuevo año de oportunidades.
Pero yo no puedo celebrar Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, no puedo celebrar un nuevo año porque ya yo lo inicié con la Torá. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi fe, tengo que tener convicción en lo que creo, y aunque el rabino más rabino de este mundo enseñe, yo tengo que ser obediente a lo que dice la Torá. Porque por muchos años nosotros nos dejamos guiar por interpretaciones de hombres. Por muchos años nosotros dejamos que otros nos enseñaran, que otros tomaran la rienda y el control de nuestra fe, y que nos dijeran a qué hora debíamos presentarnos delante del Padre, cómo debíamos presentarnos delante del Padre, que le pagáramos al Padre a través de un diezmo, de una ofrenda, de un pacto por la palabra, para que Él nos entregara X o Y cosa. Nos enseñaron muchas cosas que no tienen peso en la Torá. Y devolviéndome a lo que te dije al principio, reconociendo que venimos de una tierra llena de paganismo y que fuimos exiliados hasta lo último de la tierra por idolatría, tenemos que tener mucho cuidado. Porque Jeroboam, cuando tenía miedo, en la época de los reyes, después de Salomón, tenía miedo de que el reino le fuera quitado, porque ya se había dividido el reino en el reino del norte, que era donde estaban las 10 tribus, y el reino del sur, o el reino de Judá, donde estaban Judá con la tribu de Simeón, la media tribu de Simeón, y unas cuantas personitas que se quisieron unir allá. Él teniendo miedo de que ellos se rebelaran y fueran a adorar al lugar Kadosh, que era Jerusalén, y una vez estando allá se quedaran allá. Entonces, ¿qué hizo? Levantó un lugar alto y inventó otras fiestas paralelas a las fiestas bíblicas, para que la persona no tuviera necesidad de ir a Jerusalén. Por eso cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana, ella le dice, es que es en este monte que debemos adorar. Y Yeshua le dice, no, es que la salvación viene de los judíos, no es en este monte. Pero ciertamente llegará un tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Y hoy esto es una realidad en nuestra vida. Estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad, porque no hay un lugar físico a donde podamos dirigirnos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ese pueblo finalmente, esas tribus del norte finalmente fueron atacadas por los asirios y salieron dispersas por la voluntad del Padre para todos los lugares de la tierra, cuando sucede todo eso, da como resultado que hoy tú y yo estemos hablando en el idioma en que nosotros hablemos, pero que en nuestro corazón tengamos la seguridad de que somos parte de esas tribus. O que algunos son de Judá, que también finalmente después salieron exiliados. Pero lo importante de todo esto es tener en nuestra mente clara la idea de que podemos desviarnos si nosotros no prestamos atención y si no somos responsables con nuestro estudio y si no somos dedicados. Y si no le pedimos al Padre una humildad que nos enseñe cada día, sin creer que ya tenemos todo sabido, o sin creer que ya no hay paganismo dentro de nosotros, o sin creer que ya toda la idolatría salió, porque nuestra tendencia es a idolatrar. Se fue el pecado de Java, querer ser como Elohim. Todo lo que pasó con ella y con el oponente se resume en que ella quería tener el conocimiento de Elohim, quería llegar a ser como Elohim, y por ende descuidó la instrucción del Padre, dudó de lo que el Padre le había dicho. Como te decía en una clase pasada, no dudaron del Padre, dudaron de su enseñanza. Por eso es que tú no puedes dudar de la enseñanza, tienes que estar firme en ello. Y si tú haces parte de este grupo que por su infinita misericordia el Padre nos ha reunido, tienes que tener cuidado, porque la profecía es clara y dice que nos podemos desviar y que nos hemos venido desviando. Por eso tu celebración de Yom Teruah no la puedes mezclar con la celebración del judaísmo de Rosh Hashanah o de Rosh Hashanah. Tú no puedes colocar en tu mesa, porque se va a hacer una cena, entonces una cabeza de pescado, rábano y tantas cosas más. Yo le decía en estos días a alguien con el que hablaba, no me acuerdo,
Mira, cuando nosotros estábamos en la religión, que celebrábamos Navidad, porque esa es otra cosa, tienes muchas dudas para entender las fiestas del Padre, pero las fiestas impuestas por tu religión, Navidad, Semana Santa y todas esas, nunca te cuestionaste respecto a ellas, las celebrabas con mucho gusto, por costumbre, o por lo que sea. Pero te da muy duro entender las fiestas de nuestro Padre. En esa época nos vestíamos de X color, comíamos esto, colocábamos lentejas en nuestra mesa, uvas en nuestra mesa. Y hoy resulta que camufladamente, porque así son las cosas del oponente, llegamos a la fe hebrea y resulta que si yo no tengo, por ejemplo, un shofar, no celebro una fiesta. Resulta que tiene que ser un shofar kosher, porque si no, no funciona, porque así lo dijo el judaísmo. Si yo no pongo en mi mesa un plato que viene con ciertas divisiones y en el centro una cabeza de pescado, y hoy leía a alguien que decía, tienes que tener mucho cuidado de las cantidades, porque no puedes sobrar comida, no la puedes botar, y tienes que colocar habichuelas, y tienes que colocar esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, para que el año que viene te vaya bien. Entonces yo digo, simplemente cambiaste el nombre, pero es el mismo rito pagano, es la misma religión. Y yo a veces no quiero hablar de eso porque yo puedo sonar un poco fuerte con esto y de alguna manera puedo ofender a alguien, pero no es mi intención. Yo siempre te digo que a mí me toca el trabajo fuerte, el trabajo difícil, que es cogerte a ti y mostrarte la verdad. Es difícil entender las fiestas del Eterno. Yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro. Aunque te lo hablen en español, aunque te lo hablen en hebruñol, aunque te lo hablen de la manera que quieras, porque tu corazón todavía no está abierta a esa verdad. Porque todavía no te has metido en la Torah y has dicho, ¿verdad, Padre? Basura fue lo que heredé de mis padres, todo esto lo doy por nada y lo pierdo. Porque si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 23, verso 1, dice, habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas de Yah, que vosotros proclamaréis como convocaciones santas. Estas serán mis fiestas. Está claro, son las fiestas del Padre. Primero se dieron las fiestas de la primavera, luego se darán las fiestas de otoño, que son para esta época, son para las festividades que nos estamos preparando. Dice así en el verso 23. Habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, escuche bien, tendréis un Shabbat, un memorial al son de los shofares, una convocación Kadosh. No harán ningún trabajo de siervo en ese día, sino que presentarán una ofrenda a Yah. Dice, habló ya nuevamente a Moshe diciendo, también en el 10º día de este mes séptimo será Yom Kippurim. Tendréis convocación Kadosh, afligirán vuestras almas y ofrecerán ofrendas allá. No harán ningún trabajo en él en ese mismo día, porque es Yom HaKippurim, para hacer expiación por nosotros delante de Yah Eloheikan. Cualquiera persona que no se aflija en ese día, ¿qué está diciendo? Cualquiera persona que no ayune, es que sufro de gastritis, es que no puedo, es que en la iglesia me enseñaron que podía ayudar de 12 de la noche a 6 de 12 de la noche a 12 del día, es que no tengo, yo no aguanto, yo me estoy muriendo. Mira lo que dice aquí. Cualquiera persona que no se afligiere en ese día será cortada de entre su pueblo. Y cualquiera que hiciere cualquier trabajo ese mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Mira, no dice mi pueblo, no dice del pueblo de Israel, su pueblo, porque el Padre sabía, y como aquí mismo en este capítulo dice, estas fiestas son por todas nuestras generaciones, en el lugar de nuestras moradas. Me devuelvo al verso 14 y dice, será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. No hay excusa para no celebrar las fiestas una vez que tú has escuchado esta enseñanza.
Cualquiera persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada entre su pueblo. Y cualquiera que hiciere cualquier trabajo ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún tipo de trabajo haréis. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Será para vosotros un Shabbat de reposo y afligiréis vuestras almas. Esas son las dos fiestas que estamos esperando que llegan. Luego vendrá la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, que eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Por qué es tan difícil llegar a esta conciencia? El Padre lo sabía. Para el Padre no se escapa nada, para el Padre no hay nada nuevo, el Padre todo lo sabe. Y te voy a leer un capítulo que yo siempre que lo leo, mi corazón se pone así. No sé si veo mejor con las gafas o sin ellas. Y aconteció en el primer año del éxodo de los hijos de Israel, fuera de Misrayim, en el tercer mes, a los 16 días del mes, Elohim habló a Moshe diciendo: sube a mí al monte, y te daré 2 piedras de zafiro de la Torá, y de los mandamientos que he escrito, para que tú puedas enseñarles. Moshe subió al monte de Elohim, y la gloria de Yah moró en el monte Sinai, y una nube lo cubrió por 6 días. Y llamó a Moshe al 7º día en medio de la nube, en un Shabbat, escucha. Y la apariencia de la gloria de Yah fue como fuego ardiente sobre la cima del monte. Moshe estuvo en la montaña 40 días y 40 noches, y Elohim le enseñó la historia previa y posterior a la división de los días de la Torá y del testimonio. Y él dijo: inclina tu corazón a cada palabra que yo te diré en este monte, y escríbelas en un sefer, para que sus generaciones vean cómo no los he abandonado por todo el mal que han hecho al transgredir el pacto que establezco este día en el monte Sinaí entre mí y vosotros por sus generaciones. Y sucederá que cuando todas estas cosas lleguen a ellos, que reconocerán que yo soy más justo que ellos en todos sus juicios y en todas sus acciones, y reconocerán que ciertamente he estado con ellos. Cuando lean todo esto, escribe para ti estas palabras que yo te declaro en este día, porque conozco su rebelión y su dura cerviz, desde antes de traerlo a la tierra, la cual juré a sus padres Abraham, Yitzhak y Jacob, diciendo: a tu simiente daré una tierra que fluye leche y miel. Comerán y se saciarán, y se volverán a un Elohim extraño, a un Elohim que no puede librarlos de su merecida tribulación. Y este testimonio se oirá como testigo contra ellos, porque ellos olvidarán todos mis mandamientos, aun todo lo que yo les mando, y andarán en pos de otras naciones, en pos de su inmundicia, en pos de su vergüenza. Servirán a otros Elohim, los cuales les resultará en ofensa, en tribulación, en aflicción y en trampa. Muchos perecerán y serán cautivos, y caerán en manos del enemigo, porque han abandonado mis ordenanzas, mis mandamientos, las fiestas de mi pacto. Escucha bien. Las fiestas de mi pacto, mis Shabbat, el lugar Kadosh que es santificado para mí en el medio de ellos, mi tabernáculo, mi santuario, el cual yo he santificado para mí en medio de la tierra, para poner en él mi nombre para morar allí. Y harán para sí lugares altos, postes de Ashera e imágenes talladas, y adorará cada uno su propia imagen esculpida para descarriarse, y sacrificarán sus hijos a los demonios, a todas las obras del error de sus corazones. Y les enviaré testigo para testificar contra ellos, pero no oirán. Y matarán también a los testigos, y perseguirán a los que buscan la Torá, y abrogarán y cambiarán todo para hacer el mal ante mis ojos. Y ocultaré mi rostro de ellos, y los entregaré en manos de otras naciones para cautividad, para ser presas, para ser devorados. Y sacaré de en medio de la tierra, y los dispersaré entre todas las naciones. Y olvidarán toda mi Torá, todos mis mandamientos, todos mis juicios. Se extraviarán de las lunas nuevas, de los Shabbat, de las fiestas, de los jubileos y de las ordenanzas. Esto es lo que nosotros hemos vivido. Estos somos nosotros. Y después de esto se volverán a mí de entre todas las naciones con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza.
Si nosotros no volvemos con estas condiciones que el Padre está diciendo, pues entonces no volvimos. Y dice, y los recogeré de entre todas las otras naciones, y me buscarán, y seré hallado por ellos, cuando me busquen con todo su corazón y con toda su alma. Siempre que yo leo esto, yo soy quebrantada, porque esta es tu vida y es la mía, y es la vida de nuestros compañeros, es la vida de nuestros hermanos, de nuestros padres, de una cantidad de gente que hoy nos juzgan y hoy nos cuestionan, nos critican. Pero si tú vuelves con un pie queriendo obedecer y un pie mirando a cómo lo hace el judaísmo, cómo lo hace otra religión, no has vuelto. Porque el que vuelve con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, es una persona fiel a la Torá, que es capaz de morir por la Torá y hace todo por guardar la Torá y por cumplirla a cabalidad. Es cierto que hemos olvidado las lunas nuevas, las fiestas, el Shabbat. Ahí está escrito que íbamos a olvidarlo y ciertamente lo hemos olvidado. Pero una vez que el Padre abrió nuestro entendimiento, no es momento de juzgar a nuestros hermanos por la manera como ellos lo están haciendo, o de irme porque no tengo confianza en aquel que me salvó, en aquel que me abrió el entendimiento, sino que me voy a cómo lo hacen los demás y todo lo hago imitando a alguien. Entonces yo debo pensar que no he vuelto, como dice el Padre. La idea no es hacer las cosas como las hacen los demás. La idea tampoco es criticar a los demás. La idea es yo meterme con mi alma, con mi corazón en la palabra y entender cómo es que el Padre quiere que yo lo haga. Y entender cómo es que el Padre me está enseñando a mí en este tiempo para que yo lo haga. Parte de nuestro error ha sido que cuando estábamos en la religión queríamos que un brujo, que un hechicero, luego que un profeta o que un pastor nos adivinara la vida, nos guiara y nos dijera compra este o compra el otro, o vete por aquí o mejor hazlo por acá, para supuestamente no sufrir por cometer errores. Y resulta que hoy que llegamos acá, nosotros estamos igual. Estamos buscando a una persona que nos dé un código, que nos dé un cabanot, o que nos diga cómo ella lo hace. En el peor de los casos, que esa persona lo haga y tú simplemente estás como espectador acá, y eso te hace creer que tú estás haciendo el mandamiento porque estás mirando cómo otro lo hace y estás mirando cómo otro lo hace mal, porque no estamos llamados a cuestionar a nuestros hermanos de Judá, a criticarlo porque hasta ahí ha llegado su luz, el conocimiento que el Padre les ha dado. Pero sí estamos llamados a salir de las naciones, sí estamos llamados a salir de las religiones, sí estamos llamados a no indagar. Está escrito en la Torá en el libro de Devarim. No indaguen cómo las otras naciones buscan a su Elohim, porque todo lo que nosotros necesitamos está en la Torá. Miren que el Padre le dijo a Moshe todo lo que había ocurrido antes, desde la creación, y todo lo que iba a ocurrir después, y todo está contenido en la Torá. Yeshua, para agradar al Padre, no necesitó nada más la Torá, los profetas y los salmos. ¿O no fue eso lo que Yeshua dijo? Que en ellos se hablaba de él. ¿Cómo estuvo Yeshua haciendo todo el trabajo que hizo? Año y medio de su ministerio, con sus ojos puestos en la Torá. Mañana cuando estemos delante del Padre, Él va a decir, te entregué la Torá, te saqué de las naciones, pero tú te fuiste y te desviaste. Es normal que cuando nosotros estamos saliendo, miremos al judaísmo. Es normal que cuando nosotros estamos saliendo, miremos y estamos como ahogándonos queriendo encontrar un maestro. Pero para eso Yeshua dijo, rogaré al Padre para que les envíe al Consolador. En griego es el Paracletos, el ayudador. Él les revelará todas las cosas. Pero no hay algo que el Padre te pueda revelar que no esté en su Torá. Empezaste a comprender las fiestas, el Shabbat y todo cuando empezaste a leer el Antiguo Testamento, como tú decías. Antes no había Torá en tu vida, no había luz. Estábamos con una fe a medias, teníamos el testimonio de Yeshua, pero nos hacía falta la Torá. Entonces ahora
Yo solamente te invito, te animo, te motivo a que por favor digas basta ya, no tengo por qué confundirme más. Yo me voy a seguir confundiendo si yo sigo viendo eso. Yo necesito meterme en la Torah. Una vez me preguntaron, Erika, ¿tú lees el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento? Y yo dije, bueno, la verdad es que yo duré 20 años leyendo el Nuevo Testamento, entonces la Torah no la leía. Yo ahora estoy tratando de estar a paz y estar a cuentas. Me hacen falta 20 años de Torah. Claro que yo leo el Nuevo Testamento con mis ojos puestos en la Torah, pero no puedo seguir dándole el peso al Brit Hadashah que no lo tiene. Yo tengo que irme a la Torah porque durante muchos años mi fe se basó en lo que Pablo le había dicho a los Corintios o lo que había dicho a los Efesios o a los Gálatas, creyendo que eso era para mí, generalizando una cantidad de mandamientos que no tenía que generalizarlos porque fueron para ese contexto, para esa congregación, para ese tiempo, que son aplicables a mi vida, Baruch Hashem, son aplicables a mi vida. Pero yo entonces me voy a la Torah, en donde están los 613 mandamientos que están vigentes, que son de ayer, de hoy y de siempre, y que es la constitución por la que se mueve el reino, ese reino que él le dijo a Kefa, traigo las llaves del reino. Esas son las llaves del reino, las verdades de la Torah aplicadas desde la óptica de Yeshua, desde la óptica del Ruach HaKodesh, desde la óptica correcta. Y entonces yo ahora lo que tengo que hacer es sumergirme en esas aguas profundas de la Torah para yo poder comprender lo otro, para yo poder comprender por qué Mashiach dijo 2 mandamientos y yo me quedé pensando que eran 2. Y pensaba que eso lo había dicho Yeshua por primera vez. ¡Wow! Yeshua inventó 2 mandamientos. Porque la religión dice, hay que guardar los mandamientos de Jesús. Pero él no dijo nada nuevo. Eso está en la Torah. Él simplemente cogió los 2 mandamientos de los que pesan toda la Torah. Porque si la Torah dice, delante de las canas te levantarás, me está enseñando a amar a mi prójimo. Si la Torah dice, si ves el animal de tu enemigo atado, enredado, sácalo de ahí, devuélveselo. Eso es amar al prójimo. Porque a mí también me gustaría que eso pasara. La última vez que salí, no recuerdo cuándo fue, entré a un baño público para lavarme las manos y encontré un aviso que decía, cuando salgas, deja el baño como te gustaría encontrarlo. Es paralelo al mandamiento de amar al prójimo, hacerle a él lo que te gustaría a ti que te hiciera. Y cuando decía Yeshua que sanó a los leprosos y le dijo, bueno, ok, ahora preséntate ante el sacerdote y paga la ofrenda de acuerdo a la ley de Moshe. Nosotros en el cristianismo, porque eso estaba abolido, pero como nuestra mente no había sido abierta por el Padre, pasábamos por esos textos como si nada. Nos quitaban el diezmo, que sí estaba en el Antiguo Testamento, pero nosotros estábamos como si nada, porque nuestro afán y nuestro interés era alimentar nuestra idolatría hacia nosotros mismos y que a través de una palabra que alguien nos dijera pudiéramos tener casa, carro, beca, no enfermarnos y ser felices por siempre y para siempre. Pero una vez que nos dimos cuenta que eso no funciona, que eso no es así, que el Padre dijo, no, ven que yo te voy a enseñar. Hombre, ¿por qué no ir directamente al Padre para que nos enseñe y seguir tratando de confundirnos? Ahora yo te voy a decir algo. Si tú no valoras a esa mujer que con defectos y los defectos más grandes del mundo, porque no soy perfecta, tengo los defectos más horribles de este mundo, si tú no valoras a esta mujer, si tú no valoras el estudio de Morashá, si tú no valoras todo esto que está abierto ahora para ti, ¿qué va a pasar de ti mañana cuando ya no esto esté? ¿Qué va a pasar contigo cuando ya no haya alguien que te diga las cosas como son? Cuando ya no haya alguien que te enseñe, cuando haya maestros que en ese momento no vayan a poder hablar porque no hay estas plataformas. Si tú no aprovechas el tiempo y te miras todos los estudios que están ahí, tú siempre vas a estar enredado y confundido. Porque aquí en este grupo no se enseña nada que nos salga del trono, no se enseña nada que nos salga de la Torá. Aquí no nos copiamos de X o de Y maestros. Aquí yo te digo las cosas como me nacen del corazón,
como están, como el Padre me las enseñó por su infinita misericordia, como deben ser de acuerdo a lo que dice la Torá. Más bien somos un poco caraitas, que son los que se siguen por la Torá cerradamente. No tenemos religión, no tenemos un rabino que a nosotros nos diga cómo hacer las cosas. Los rabinos no nos dicen a nosotros, ok, ahora dile a tus estudiantes que cojan este código, que lo masquen con esto, que lo multipliquen así, o ahora no le digan, no. Vamos a colocar el color azul como símbolo del zafiro, de la Torá, de los tzitzit en nuestra mesa, pero no porque alguien nos haya dicho, haz esto y haz lo otro, porque no somos títeres, el Ruach nos guía. Entonces, quiero que con esto tú puedas comprender un poco más de qué se trata todo esto, el mover y el tiempo en el que estamos, y que puedas por tu infinita voluntad de querer ahondar más, entender todo esto. Que tu Padre y mi Padre sea contigo propicio a tu estudio. Hoy me regalaron una Torá, yo estoy feliz, pero esto es un librón así de grande. Me llegó acá, es muy bonita, es una labor de unos chicos que proclaman el nombre de Jehová, creen que el nombre es Jehová y ellos dicen que el Padre les colocó en su corazón, les colocó el trabajo, la misión de hacer esto y pasárselo al mundo, de proclamar el nombre de Jehová. Obviamente es como una resma de papel, pesa muchísimo, es bien bonita y es hermosa. Pero desde que la recibí he pensado en hacer un sorteo entre las personas de Colombia y entregárselo a las personas de Colombia, la que la necesiten. Yo se la voy a entregar sin ningún costo, solamente va a pagar el envío. Y si el Padre me provee, yo también lo pago. Porque yo tengo el Sefer y tengo otras versiones que por la voluntad de nuestro Padre y porque Él es bello, me lo ha regalado. Tengo el Humash también, que son las Parashot, con todos los comentarios rabínicos, en hebreo y en español. Tengo el libro de los Salmos, tengo los Sidures, tengo 2 Sidurín. Entonces, el Padre es bueno. Tengo este libro de Selijot, tengo muchos libros. No lo digo por alardearte, más bien lo digo porque yo sé que alguien que está aquí quizás no tenga la bendición de que alguien le regale esto, porque esto es muy costoso y yo te la voy a regalar. Entonces la voy a regalar para Yom Teruah. Ese día de Yom Teruah yo voy a meter el nombre de las personas que me digan, maestra, a mí me gustaría tener la Torah. Yo los voy a meter en una bolsita y aquí en vivo voy a sacar el nombre de la persona a quien se lo voy a regalar. Desafortunadamente, no sé cómo se hacen los envíos internacionales si no las incluyera todas. Pero lo voy a hacer solamente con las personas de Colombia que yo sé que anhelan tener una Torah. Pues ahí está todo el Brit Hadashah y todo. Están las bendiciones que se dicen los días. Está, creo que el alefato. Hay muchas cosas adelante. Muy buena, está muy completa. Si tú me dices, maestra, yo solamente tengo la Reina Valera, yo no tengo cómo comprar una Torah con fonética correcta o con fonética del hebreo, yo te voy a obsequiar esa si el Padre desea que seas tú la feliz ganadora. Y he pensado mucho en Sandra, mire la que ya me pasó la carita de triste que está ahí. Entonces me escribes y me dices, maestra, yo quiero esa Torah y vamos a mirar cómo la hace, porque todo el tiempo he estado pensando en ti, Sandra. Entonces ya saben, si tienen otra pregunta, por favor me escriben al privado y vamos a seguir saliendo de todos esos. Y recuerden tener algo azul en su mesa de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh no, de Yom Teruah, del día de las trompetas. No necesita tener un shofar. Mira, yo tengo este. Isabela lo sabe más, lo sabe tocar mejor que yo, lo sabe soplar mejor que yo. A mí no me sale ni pío. A ella hoy la vi que lo sonó y más o menos se le notó. No necesitas tener esto. El Padre sabía que no íbamos a tener un cuerno original. Pon a sonar el shofar en la radio, en el celular, en el equipo,
donde puedas. Lo importante es que tú leas el libro de Levítico y tú puedas cumplir el mandamiento. Así que te mando un fuerte abrazo. Shalom para ti.